Tilly, vaya Tilly, wow Tilly, a la Me he cansado. Mens sana in corpore sano. Una mente sana en un cuerpo sano. Para vivir felices y alegres. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y estoy tomando aire. Ya está lloviendo en la ciudad de La Paz. Está haciendo frío en la ciudad de La Paz. ¡Qué lindo verano! Nuestra editorial se llama hoy Hemos vuelto al siglo XIX. El siglo XIX de Donald Trump. Ya no hay ideologías, solo imperios luchando entre ellos por robarse los recursos naturales de los pueblos libres del planeta, de las naciones que ahora Donald Trump considera sus colonias. Hemos vuelto a la era de los protectorados. Y Donald Trump hoy ha puesto, lo vamos a poner ahorita, le vamos a decir al Joa que busque una fotito que está Donald Trump que ha pirateado. Donald Trump ha pirateado, eso no es ninguna noticia, Donald Trump es un pirata. No solo roba barcos petroleros de Venezuela que van a Rusia, que van a China. Por cierto, los rusos y los chinos es justamente esto. No hay imperios repartiéndose las riquezas del mundo. caray. Están tratando de desestabilizar también a la República Islámica de Irán. Irán le vende petróleo a Rusia. Rusia ha dicho algo. Calladingos, pariente. Hay una foto de Donald Trump que ha modificado, ha pirateado la página, su propio perfil de Wikipedia. Y adivinen, lo vamos a poner ahorita. Adivinen qué ha puesto. Es la página de Wikipedia de Trump que ha sido pirateada por él mismo y ha retuiteado en su red social. No tuitea en Twitter actual X, sino en su red social Truth, que significa verdad. Ha tuiteado, ha pirateado su página de Wikipedia y ha puesto presidente interino de Venezuela en inglés. Lo vamos a poner ahorita ahí detrás nuestro. Presidente interino de Venezuela. También Donald Trump, que ha regresado al siglo XIX cuando los imperios europeos se repartían el mundo, se repartían América Latina. Esa es. Ahí lo tenemos. Si se acercan ahí, debajo de Official Portrait, que dice retrato oficial, 226, dice, enero del 226, presidente de los Estados Unidos el 45 y el 47, asumió en su segundo mandato el 20 de enero del año pasado su vicepresidente J.D. Vance, pero arriba, debajo del retrato, presidente acting of Venezuela. Acting es interino. Agarrate, Catalina. ¿Qué tal? Presidente, el señor Donald Trump de Venezuela se ha autoproclamado. Como se autoproclamó Juan Guaidó, como se autoproclamó Yanine Áñez. Bueno, está de moda autoproclamarse. Yo soy. Lo próximo que va a hacer este señor en la Wikipedia, ¿qué va a poner? ¿Rey del mundo? ¿Rey del planeta? ¿Emperador de la galaxia? ¿Está este cuate loco? No está loco. Hoy vamos a ver cómo expresidentes de los Estados Unidos, volvemos a poner la anterior foto, hemos vuelto al siglo XIX. ¿Por qué expresidentes de Estados Unidos como Clinton, como Obama, como George Bush, como Biden, por qué no dicen absolutamente nada? ¿Por qué no utilizan sus redes de influencia, que son muy poderosas, para decir que Estados Unidos está inmerso en un proceso de autoritarismo atroz que asesina a sus propios ciudadanos? Hoy vamos a escuchar a Mark Ruffalo, actor de Hollywood, que ayer a la noche domingo, en la entrega de los Globos de Oro, dijo que se está viviendo una dictadura y que Donald Trump es la peor persona del planeta. Se está asesinando a ciudadanos norteamericanos, se está asesinando a ciudadanos de otros países como en Venezuela, un centenar.
y hoy Donald Trump dice que es el presidente de Venezuela y aquí no pasa nada. Y este fin de semana ha dicho que le gustaría que Marco Rubio, su secretario de Estado, su canciller, fuera presidente de Cuba. O sea que un ciudadano norteamericano de origen cubano va a ser presidente de Cuba, Donald Trump va a ser presidente de Venezuela y de todo aquel país sobre el que caigan las garras del águila imperialista. ¿Por qué lo estamos permitiendo? ¿Por qué el mundo se mantiene en silencio, en un silencio cómplice? Callar es lo mismo que mentir, decía Lucho Espinal. En este caso, callar es complicidad. Ya hemos asistido y seguimos asistiendo a un genocidio silencioso contra el pueblo palestino y a partir de ese laboratorio, pues está todo permitido. Se acabó el derecho internacional, se acabaron las leyes, se acabaron las Naciones Unidas, hemos vuelto al siglo XIX. Cuando no había Liga de Naciones, no había Naciones Unidas, no había absolutamente ningún organismo internacional que velara por la democracia, la libertad. Eran las épocas, el siglo XIX, de los imperios coloniales. Se repartieron África enterita, de arriba abajo. Estaba dominada por España, por Alemania, por Países Bajos, por Bélgica, que controlaba todo el Zaire, actual Congo, República Democrática del Congo, por supuesto los ingleses en Sudáfrica, los holandeses en Sudáfrica, los Boers, por supuesto los portugueses, que controlaban países como Angola, Mozambique, Madagascar. Por supuesto, franceses e ingleses, ya hemos dicho, que controlaban todo el norte de África. Egipto era de los ingleses, Marruecos era de los franceses, el Sáhara era de los españoles. Se repartieron todos los continentes, África, Asia, América Latina, estaba empezando sus primeros gritos de independencia, de liberación. Pero estamos volviendo a ese siglo, al siglo XIX. Y los imperios están otra vez repartiendo el mundo, dependiendo y dividiéndose el planeta en función a sus áreas de influencia. ¿Por qué China y Rusia no le plantan más cara a los Estados Unidos? ¿Putin va de cuate con Donald Trump? ¿Se están repartiendo el mundo? Es posible que sí. Ojalá tengan la dignidad de poner las cosas más claritas y dar un puñetazo sobre la mesa, porque Donald Trump no se va a detener en su área de influencia. Ese fue el gran pecado con Hitler. Por eso hay que conocer, estudiar y leer los libros de historia, porque de la historia uno aprende. ¿Y qué aprendimos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué aprendimos de Hitler? Que efectivamente empezó como este señor, controlando su área de influencia. No, los austriacos son alemanes, hablan en alemán, está todo bien. Los sudetes también hay alemanes, y los polacos también son medio alemanes, hay algunos que hablan alemán, y los checoslovacos, sí. Empezó a controlar su patio trasero, su zona de influencia. Y luego no se contentó con eso y fue a por los franceses, y también fue a por los italianos con la colaboración de Benito Mussolini y su fascio, y bombardeó Inglaterra porque también quería controlar toda Europa y después todo el mundo. Hasta que alguien, el Ejército Rojo, lo paró. ¿Quién va a parar a este señor? ¿Quién va a parar? Porque no se va a detener en el área de influencia. Hoy vamos a hablar no solo de Venezuela, sino de Cuba y de Groenlandia, porque ha hablado este señor del pelo naranja de Cuba y de Groenlandia. Groenlandia le pertenece a los groenlandeses, especialmente a los pueblos indígenas del Ártico de Groenlandia, los mal llamados esquimales, en su lengua el pueblo inuit, que distinguen 50 matices de blanco, porque todo es blanco, en la isla más grande del mundo. Una isla, Groenlandia, que está a caballo entre América y Europa. Físicamente, geográficamente está más cerca de América. Pero, ¿por qué se ha vuelto importante Groenlandia? Por el paso del Ártico, del océano Ártico. Ha dicho Donald Trump que no es posible dejarle a los rusos y a los chinos el paso por el océano Ártico, que antes no era tan importante, pero hoy sí, por el cambio climático.
se está deshielando. Hay mucho deshielo arriba en el Polo Norte y eso se está convirtiendo en un paso fronterizo, en una ruta comercial esencial, aparte de las riquezas naturales de Groenlandia, que con el deshielo están apareciendo minerales, tierras raras, agua. Hay mucha riqueza en Groenlandia. Y Donald Trump ha dicho que no por... Tenemos una fotito de Groenlandia. Es un compañero de las naciones indígenas de Norteamérica respondiéndole a Donald Trump. Diciendo... No, esa de Groenlandia no. Hay un compañero, hay otra de... diciéndole, hoy Donald Trump este fin de semana ha dicho que no por llegar con 2 barcos, Groenlandia es de los daneses. Hello, el chiste se cuenta solo. Han respondido los pueblos originarios de Norteamérica, le han respondido a Donald Trump hoy a esas palabras. Ahorita vamos a poner la fotito. No por llegar con 4 barcos a un territorio, el territorio es tuyo. Esa es la respuesta de las naciones originarias de Norteamérica al invasor, al genocida, al señor Donald Trump, a los ancestros del señor Donald Trump. No por haber llegado a América Latina es tuya. El chiste se cuenta solo. Donald Trump ha dicho que los daneses llegaron y tienen... ¿Quién va a defender de Rusia y de China ese territorio? No, esa tampoco. Esa vamos a poner después. Ahí dice, váyanse al carajo, yanquis de mierda, en una cancha de fútbol. Perdón. No, es una foto, la última, que hay un compañero de las naciones originarias respondiéndole a Donald Trump. Ahoritinga la ponemos. Donald Trump ha dicho que Rusia y China se están apoderando de Groenlandia y que ahí no hay ninguna base militar. Es mentira, porque los gringos tienen una base militar. Pero que con un par de trineos y un par de perros que tiran de los trineos no se puede defender Groenlandia de Rusia y de China, y que por las buenas o por las malas, esa es, por las buenas o por las malas, ahí lo tenemos. Esta es la respuesta de los pueblos originarios de Norteamérica, y esta es la frase que ha dicho Donald Trump este fin de semana. El hecho de que la gente de Dinamarca llegara a Groenlandia en barco hace 500 años no significa que sean dueños de Groenlandia. Por supuesto que no, pero se le puede aplicar eso también a los países europeos que colonizaron, hicieron un genocidio en nuestro Abya-Yala en América Latina. Ay, se cuenta el chiste solo. Las locuras, entre comillas, de Donald Trump, que no son locuras, que son la verdadera cara, rostro del imperialismo norteamericano, que está decidido a controlar de nuevo a golpe de garrote y de palo. Se acabó la zanahoria, su patio trasero, su zona de influencia, y parece que caminamos hacia ese mundo porque nadie le para los pies. Los poderes fácticos en Estados Unidos están chochos con Donald Trump, porque se van a beneficiar, se van a repartir el petróleo de Venezuela. Hoy Delcy Rodríguez, presidenta interina de la República Bolivariana de Venezuela, ha dicho que no está de acuerdo con la frase esa de Donald Trump, que es el presidente interno de Venezuela, que en Venezuela manda el chavismo y manda ella. Veremos hasta cuándo dura y si Donald Trump va a efectuar un segundo ataque o no. Se reunieron el viernes las petroleras en la Casa Blanca, están dispuestas a invertir. Repsol, la española, otras compañías petroleras norteamericanas, aunque algunas no van a ir porque no hay seguridad. ¿Quién expulsó a las petroleras gringas de Venezuela? No fue el chavismo, fueron las sanciones del propio gobierno norteamericano que impedían que llegara inversión extranjera a Venezuela para ahogar su economía. Y ahora les dicen, no, ahora vengan. ¿Y con qué seguridad, papito? Es fácil secuestrar a un presidente, pero cambiar un régimen es mucho más complicado. Hoy vamos a hablar de el siglo XIX de Trump, que va ahoritinga, va por Cuba y por Groenlandia, y por Cuba. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Esa.
Y ahí está un chiste buenísimo que ha salido hoy en Clarín, del gran Dani. Lo vamos a ver a pantalla completa. Un poquito de humor gráfico en contextos salvajes. Donald Trump, ahí está. ¿Qué dice? ¿Por qué invadió Venezuela? Y porque sin el petróleo nuestra industria norteamericana no funcionaría. Y ahora va por Colombia, ¿no? Sí, porque sin la cocaína tampoco funciona Wall Street. Y el humor del Daniel Paz en la prensa argentina. Trump y el régimen de terror que está instaurando en Estados Unidos y en todo el mundo. Donald Trump volvió a la Casa Blanca prometiendo orden y paz, pero su segundo mandato se ha construido sobre una arquitectura del miedo. Se quitaron las caretas. Y yo digo, hemos llegado al llegadero, porque decían que habían enviado submarinos nucleares, destructores, el más grande del mundo, el Gerald Ford, buques misilísticos, aviones de combate. Bueno, ¿qué no han mandado para el Mar Caribe, Arriaza? Tú que fuiste canciller. ¿Qué no han mandado? Nunca, inédito en la historia, había ocurrido algo así. Bombas, drones y amenazas sustituyeron a la diplomacia, mientras Washington reactivó una lógica de guerra permanente contra todo gobierno que no se arrodillara ante sus intereses. El reciente ataque contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro junto a Cilia Flores marcaron un punto de no retorno. Con el mismo libreto de siempre, aplicado ahora con una brutalidad abierta y sin máscaras. El saqueo del petróleo. Vamos a hacer que nuestras enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, vayan a Venezuela y gasten miles de millones de dólares y comiencen a generar dinero. Trump se autoproclamó el presidente de la paz y dejó entrever sin pudor su aspiración al premio Nobel. Sin embargo, los datos desnudan la farsa. Según el proyecto de datos de eventos y ubicación de conflictos armados, solo en 2025 las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo 622 ataques aéreos en 7 países, todos bajo su presidencia. El episodio venezolano es el más reciente y refuerza la idea de una política exterior sostenida en el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos, con operaciones desplegadas de manera continuada. Yemen volvió a ser reducido a escombros bajo la excusa de contener a milicias hostiles. Siria siguió siendo bombardeada en nombre de la estabilidad regional. Somalia fue atacada con drones que nunca distinguen entre combatientes y civiles. Nigeria entró en la lista como nuevo frente antiterrorista, importando una guerra que no le pertenece. Irak, una vez más, fue tratado como territorio ocupable sin soberanía real. Irán apareció en el radar como enemigo existencial con ataques selectivos que empujaron al mundo al borde de una guerra mayor. Order for Operation Absolute Resolve, sending 150 aircraft, including fighters, bombers, and helicopters, toward the capital of Venezuela. Y Venezuela finalmente fue convertida en el ejemplo más descarnado de la injerencia norteamericana. No tenemos miedo de tener tropas sobre el terreno en Venezuela. No nos importa decirlo, pero vamos a asegurarnos que ese país sea gobernado adecuadamente. Estamos designando a varias personas y lo haremos. Trump no ha gobernado para la paz, sino para reafirmar la hegemonía estadounidense en declive, usando el terror como herramienta de control global. Para los objetivos en seguridad nacional, Estados Unidos de América considera que la posesión y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta. Imperialismo, injerencia, barbarie. 3 palabras que resumen mejor este segundo mandato que cualquier eslogan de campaña. Pero la pregunta ya no es cuánto daño ha hecho el inquilino de la Casa Blanca, sino cuánto está dispuesto el mundo a tolerarlo. Me parece que el mundo está dispuesto a tolerar a Donald Trump. ¿Quién le va a decir algo a Donald Trump? Rusia y China de momento no. La Unión Europea son vasallos, lacayos, ni siquiera amenazando Donald Trump a un país europeo de la Unión Europea que pertenece a la OTAN, como es Dinamarca, que es la potencia colonial
que ocupa Groenlandia, ni siquiera Donald Trump volando a la OTAN por los aires, ni siquiera un país de la OTAN que es atacado por otro país, todos los países de la OTAN tienen que juntarse para defenderse. ¿Qué van a hacer los países de la OTAN? ¿Juntarse para atacar a Estados Unidos, que es el principal socio de la OTAN? La OTAN es el brazo armado del señor Donald Trump. Y Donald Trump ha dicho este fin de semana que se va a quedar con Groenlandia por las buenas o por las malas. Por las buenas o por las malas. Déjate de joder. Por las buenas o por las malas, y que tarde o temprano Groenlandia será suya. Pero ¿cómo se ha cocinado a fuego lento esta ambición sobre una isla que le pertenece a un país europeo que pertenece a su vez a la OTAN? Si efectivamente Donald Trump ataca militarmente Groenlandia y la ocupa para quedarse con esa ruta comercial y sus riquezas naturales, la OTAN volaría en 1000 pedazos, desaparecería. ¿A quién beneficiaría la desaparición de la OTAN? Evidentemente a Putin, a la Federación Rusa, porque Estados Unidos está usando a la OTAN para acosar a Rusia, para meter miedo a Rusia, para que Rusia se quede en su casita y no amplíe su área de influencia. ¡Ah, caray! Entonces, un ataque a Dinamarca le vendría muy bien a Rusia, porque desaparecería virtualmente, en los hechos, fácticamente, la OTAN. Y si desaparece la OTAN, ¿qué queda? Queda el poder militar supremacista de los Estados Unidos. ¿Quién le va a hacer frente? Rusia, China, militarmente sí, pero ¿no se están repartiendo estos tres países sus áreas de influencia y el mundo? ¿Cómo se cocinó el interés de Donald Trump por Groenlandia? Hay una empresa que se llama Praxis, con X. Te lo vamos a explicar. ¿Dónde si no? En Aviala Televisión. ¿Dónde si no? En Contextos Salvajes. Este es el grupo que convenció a Trump para ir a por Groenlandia. Estamos en el verano de 2024. 4 estadounidenses aterrizan en Nuuk, la capital de Groenlandia. Ahí se reúnen con políticos, empresarios y les hacen una oferta: comprar la isla. No eran enviados por ningún país ni por nadie. Eran miembros de Praxis. Este es un grupo de Silicon Valley un poco rarillo. Es una mezcla entre un fondo de inversión con una ideología tecnolibertaria. Su objetivo es crear ciudades-estado privadas. Básicamente que tengan pocas leyes, pocos impuestos, gobernados y gestionados por una inteligencia artificial. Llevaban años buscando el lugar perfecto para emprender su proyecto. Europa, África, hasta que vieron Groenlandia. Ellos se definen como la primera nación digital del mundo y dicen haber creado empresas por valor de billones de dólares. Su líder es Dryden Brown, un treintañero que tras la victoria de Joe Biden en 2020 decidió que Estados Unidos era un estado fallido. Y entonces salió en él la idea: voy a crear un territorio desregularizado para las élites tecnológicas. Algo así como la urbanización de la finca, pero en toda la isla de Groenlandia. Y solo para los que tengan una empresa tecnológica y mucha pasta. Fíjate si quieren llegar lejos que la inteligencia danesa ya los ha investigado. Praxis está formada por millonarios del mundo tecnológico ligados al movimiento MAGA y muy influyentes en Donald Trump. Pues claro, porque le financia. Y además así le pueden susurrar al oído la idea de Groenlandia. Pero volvamos a 2024. La propuesta fracasa. Por lo que sea, los habitantes de Groenlandia no quieren ser comprados. Pero lo que sí quieren es independizarse de Dinamarca. ¿El problema? Pues que Dinamarca da unos 500 millones de dólares todos los años a la isla. Praxis les dice que lo puede sustituir con minería, con turismo, con una nueva ciudad. Pasado un tiempo, Trump sale con la propuesta de que hay que anexionar Groenlandia a Estados Unidos y nombra embajador en Dinamarca a este tío, Ken Howery, cofundador de PayPal, amigo íntimo de Elon Musk y por supuesto aliado y financiador de Praxis. Y la vida les ha cambiado radicalmente. En 2024 solamente manejaban unos millones de financiación, ahora llegan hasta los 500 millones y pasaron rápidamente de ser 13.000 miembros a más de 150.000. Ya no es algo excéntrico, es algo real. Praxis cree que en un futuro los estados desaparecerán y solamente quedarán los países privados. Y mientras muchos pensaréis que esto es una locura, Trump sigue con su plan de anexionar Groenlandia. El plan de anexión de Groenlandia, por las buenas o por las malas, de una manera u otra, va. Esta es la cancha del Club Sportiu Europa,
un club de la tercera división española en la ciudad de Barcelona, en el barrio de Gracia. Y esta pancarta se enseñó ayer, ahí está la barra brava del Club Esportiu Europa del barrio de Gracia, Escapulats. Y una huipala, esa huipala, la huipala es una bandera de lucha que representa la lucha de muchos pueblos. Váyanse al carajo, yanquis de mierda. La gran frase del comandante Chávez. El presidente Donald Trump ha dicho este fin de semana que va por Cuba y por Groenlandia y por Cuba, que Cuba ya no va a recibir más el petróleo de Venezuela. Actualmente Cuba está recibiendo petróleo de México. También ha amenazado Estados Unidos a México. ¿Qué es eso de regalarle petróleo a Cuba? Que Cuba sin el petróleo de Venezuela y pronto sin el petróleo de México va a caer, y que entreguen la presidencia de Cuba al señor Marco Rubio. Es decir, que Cuba vuelva a ser una colonia. Eso is not going to happen. Para que nos entienda Donald Trump, is not going to happen, no va a pasar, papito. Nos lo resumen los compañeros de RT con el corresponsal de RT en La Habana, Cuba. Venezuela expresó su solidaridad con Cuba en medio de las amenazas de Estados Unidos. Desde La Habana condenaron las advertencias de Donald Trump, quien declaró que la isla debe llegar a un acuerdo con Washington antes de que sea demasiado tarde. Además, el presidente estadounidense afirmó que Cuba no recibirá más petróleo ni dinero por parte de Venezuela. Oliver Zamora Oria nos cuenta los pormenores. Cuba ha reaccionado al más alto nivel al mensaje publicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social. Mensaje en el que asegura que habrá cero envío de petróleo y de dinero hacia la isla desde Venezuela. Exhortó de forma amenazante a la isla a sentarse a negociar antes de que fuera demasiado tarde y acusó al gobierno cubano de recibir grandes cantidades de dinero por servicios de seguridad prestados a la nación sudamericana. Aseguraba Trump en este mensaje que ya Venezuela cuenta con la protección del ejército de Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo. Por supuesto, como decía, las reacciones desde la isla han sido inmediatas. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha dicho que Estados Unidos no tiene moral para hablar sobre Cuba o sobre el desempeño económico de Cuba. Ha dicho que quienes drenan histeria contra la isla caribeña lo hacen enfermos de rabia por las decisiones soberanas que Cuba toma con respecto a su destino. Y también habla sobre que aquellas personas que culpan al gobierno cubano de la situación económica actual del país y obvian el recrudecimiento del bloqueo, el cruel bloqueo estadounidense, deberían de callar por vergüenza. En una última parte de este mensaje, de forma muy contundente, muy categórica, Díaz-Canel asegura que Cuba es una nación libre, independiente y soberana, que pues no se le puede amenazar y que es capaz de defender la patria, habla del pueblo cubano, hasta la última gota de sangre. También una reacción inmediata fue la del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. A través de su cuenta en X ha asegurado que Cuba no recibe compensación ninguna por estos servicios de seguridad, ni en Venezuela ni en ninguna otra nación, que a diferencia de Estados Unidos, Cuba no es una nación mercenaria, no es un pueblo mercenario que promueve el mercenarismo, y que la isla tiene el derecho de comprar el petróleo en el mercado que elija o aquel mercado que esté dispuesto a vendérselo de forma soberana. Ha acusado a Estados Unidos de comportarse como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad no solamente de Cuba, sino del hemisferio occidental y de todo el mundo. Pero escuchemos el criterio de un experto sobre la ilegalidad, sobre cómo maneja Estados Unidos estas amenazas contra la nación caribeña. Y es una vieja política del capital, es decir, el capital cuando le ha interesado el libre comercio ha defendido e impuesto el libre comercio, ahora no le interesa a la hegemonía norteamericana el libre comercio. Y eso, evidentemente, Cuba es una economía pequeña, una economía abierta, no dependemos mucho de recursos
recursos energéticos externos. Por lo tanto, la amenaza que ha hecho Trump a Cuba a raíz de lo que ha sucedido en Venezuela, evidentemente pone a Cuba en una situación compleja, pero que ya hemos vivido anteriormente. Y yo creo que el gran reto es lo que la comunidad internacional, la posición que tenga a partir de este momento ante este reto civilizatorio. Hay que recordar que desde el ataque estadounidense contra Venezuela, contra Caracas, el pasado 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, Cuba ha sido un tema en la retórica de Estados Unidos. El propio presidente Donald Trump ha dicho que ya no hay forma de presionar aún más la isla y que solamente queda el ataque y arrasar el territorio nacional. Ha dicho que ya esta ruptura con Venezuela, esta supuesta ruptura con Venezuela, según ellos, pues dejaría a la isla en una situación muy grave al borde del colapso. Son acusaciones, son análisis que por supuesto también han tenido una respuesta contundente por parte del gobierno cubano. Estados Unidos es un hegemón criminal. Está de moda la palabra hegemón, de hegemonía imperialista, hegemón, la palabra griega. Los queremos de vuelta al presidente Maduro y a su compañera esposa Cilia Flores, también diputada de la Asamblea Nacional. No, esa es la 7, no, esa es la de los colombianos, no, esa no es la 7. Vamos a escuchar ahora la número 7, la Pax Americana. La Pax Americana ha muerto. En representación, no, esa tampoco es. Esa tampoco. Debe ser la 6. Estamos buscando la nota. La Pax Americana es... No, esa tampoco. La Pax Americana hace referencia a la Pax Romana. No, tampoco. Tampoco es esa. Tampoco es esa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a escuchar antes, ahí, dejala anterior. Vamos a escuchar al comandante Chávez, la número 2. El comandante Chávez que nos habla desde el futuro, no nos habla desde el pasado. Chávez ya lo sabía, siempre visionario el comandante Chávez. Ahorita buscamos la Pax Americana, como la Pax Romana del Imperio. Era la Pax de los cementerios, esa paz de los romanos. Y no queremos la paz de los cementerios. Queremos una paz justa y digna. Escuchamos al comandante Chávez, que nos hablaba desde la dignidad y desde la justicia. Fíjense lo que está pasando en Gaza. El plan que tienen es barrer la franja de Gaza, como lo están haciendo ahora, y bombardear indiscriminadamente a aquel pueblo inocente. Y el mundo de brazos cruzados, ¿eh? Fíjense ustedes cómo está el mundo. Creo que deberían ser llevados a tribunales internacionales los responsables en Israel por este genocidio. Debería terminarse en el mundo estas actitudes fascistas. Eso es fascismo. Al pan, pan y al vino, vino. Ayer yo tomé la decisión de expulsar del territorio venezolano al embajador del Estado de Israel. ¿Qué más uno puede hacer? Lleno de indignidad ante tanta injusticia y ante un mundo que parece no importar. Comenzó otra agresión contra la franja de Gaza. Salvaje. El Estado de Israel otra vez bombardeando la franja de Gaza. Por eso pedimos un mundo de paz. Queremos un mundo de paz. Que cesen las agressiones contra Palestina. La nostra força revolucionari ha arribat fins a Palestina. Ustedes no ven la masacre que el Estado genocida de Israel cometió contra un grupo de pacifistas que iban llevando una carga humanitaria al pueblo palestino que está en Gaza, rodeado por todos lados por Israel. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! Fuego imperialista. ¡Ay, cuánta razón tenía el comandante Hugo Rafael Chávez Frías! Vamos a tirar del archivo, como ahorita con Chávez. Chávez vive, la patria sigue. Chávez vive
Y la que vive también es Laura Richardson, ¿se acuerdan? No hemos pasado este testimonio varias veces, pero para que vean que no nos equivocamos. Laura Richardson era, en aquella época, hace 2 años, la jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Y dijo de frente y nadie le tiró bola. Como el otro día, cuando hace el diciembre pasado, Donald Trump actualizó la doctrina Monroe y dijo la doctrina de seguridad nacional implica que todos los recursos naturales de América Latina sean de Estados Unidos. Y todo el mundo, no, es un exagerado, va a comprar, va a hacer negocio. No. Todas las riquezas naturales de América Latina son de los Estados Unidos. Eso lo ha puesto Donald Trump por escrito. Es la nueva doctrina de seguridad nacional corolario Trump. Así le dicen porque ha actualizado la doctrina Monroe. Y todo el mundo, nadie le tiró pelota. Tampoco nadie le paró pelota ni bola a esta señora cuando dijo y habló de nuestro litio y de todas las riquezas naturales. Y eso es de los Estados Unidos. Y todo el mundo, no, está bromeando. Lo está diciendo en sentido figurado. No, ¿cómo va a decir eso? No la crean. Apenas es una señora que dirige un comando de los Estados Unidos, parte del ejército. No es la política de Estados Unidos. ¿Cómo que no? 2 años después nos dimos cuenta que Laura Richardson no estaba jodiendo, no estaba bromeando. Recordamos sus palabras, la señora Laura Richardson. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. No podemos decir que no nos avisaron. En enero de 2023, Laura Richardson, entonces comandante del Comando Sur de Estados Unidos, habló sin rodeos en el Atlantic Council. Enumeró los recursos de América Latina, litio, petróleo, agua o minerales estratégicos, como intereses clave para la seguridad nacional de Estados Unidos. No era un análisis académico, era una advertencia. Hoy más que nunca entendemos por qué. If I talk to my number 2 adversary in the region, Russia, I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships, but why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have the 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security. And we need to step up our game. Vamos a empezar nuestro juego, tenemos muchas cosas que hacer y citó a países, entre ellos Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela Oil Resources. Vamos a hacer algo, tenemos que hacer algo por la seguridad nacional. Y parezco el Goni, ¿no? Un saludo al Goni que está gozando del exilio. ¿Cuándo vamos a repatriar a Goni? ¿Cuándo Goni va a pagar? ¿Cuándo va a pagar el zorro del Saín? En fin, gobernando este criminal de guerra en los Estados Unidos, never in the life. Ahora sí, la Pax Americana, la paz americana, ha muerto. Pax Americana oficialmente ha muerto. Trump ya dijo 27 veces petróleo, 0 veces democracia. Se rompen prácticamente todos los derechos internacionales, la soberanía de los estados, la Carta de las Naciones Unidas y toda esa gente que decía hay que ser críticos de la democracia venezolana. Un país no es lo que quiere ser, es lo que puede ser. Tú puedes tener un deseo moral de lo que quisieras que fuera tu país, pero hay una serie de fuerzas que ejercen un límite
sobre tu capacidad de expresión. Entonces un país no es lo que quiere ser, sino que es lo que puede ser, lo que se le permite material y realmente hablando. Ojalá y sea un aprendizaje, porque ahora ya entendieron ustedes que Estados Unidos va a instrumentalizar todos esos pedidos de, ven Estados Unidos a ayudarme, y Estados Unidos pensando, qué gente tan idiota, voy a ayudar a administrar sus recursos y quedármelos todos. Ese fue el tipo de ayuda que recibieron, porque primero les dieron una cachetada de guante blanco de yo vine aquí por el petróleo. Segundo, su candidata no va a gobernar el país. Trump, después de dar un golpe de estado y secuestrar al presidente del país, dice que María Corina no tiene el respeto y la base política necesaria para gobernar el país. ¿Y saben quién sí se quedó y quién va a gobernar el país? Del mismo partido, con la misma orientación, la doctora Delcy Rodríguez. Puede ser que Venezuela sea un país muy dividido políticamente, pero no reconocer la enorme base del chavismo en Venezuela es ilusión de ustedes también. Tienes que estar profundamente iludido y desconectado con la realidad para no reconocer que el chavismo es una fuerza política muy grande en Venezuela. Ahí estaba el cuate mexicano, compadre de Contextos, Diego Rusarín. Y ahorita vamos a escuchar a otra amiga de Contextos Salvajes, la hija del Che Guevara, Aleida Guevara March. Pero antes chequeemos lo que hablábamos en la editorial Salvaje y Contextataria. El silencio cómplice de estos cuatecitos. Ahí lo vemos a la izquierda al señor Bill Clinton, que está pensando, me parece que, ay, qué tiempos aquellos cuando Mónica Lewinsky me visitaba en el despacho Oval y hacíamos chanchadas. Y la que está mirando para arriba, ¿quién será? Hillary. Y está diciendo Hillary mirando al techo, no me mires, no te acuerdes de la Mónica Lewinsky que te meto. Ay, voy a rezar a los dioses. ¿Cómo sigo contigo, Bill Clinton? Le está diciendo. Y la cara de George Bush es un poema. Y Obama con su mujer, ¿qué se llama la mujer de Obama? Michelle Obama, diciendo, ¿qué hacemos en esta fiesta de blancos? ¿No ve? Y al ladito Joe Biden diciendo, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Acaso está gobernando Donald Trump? ¿Ha gobernado por segunda vez? ¿Está invadiendo países? No me acuerdo. ¿Quién soy? Joe Biden así medio gaga. Bueno, estos señores son expresidentes de los Estados Unidos y están calladitos en 7 idiomas ante el avance fascista y autoritario. Estados Unidos vive una deriva autoritaria sostenida. Trump gobierna como si el Estado fuera su empresa privada. ¿Dónde están estos cuates? Bush, Clinton, Obama, Biden. Tienen capital político, redes e influencia suficiente para romper con ese silencio. ¿Por qué no lo hacen? Porque Donald Trump es parte del sistema, parte del imperio. Prefieren la prudencia, las charlitas en las universidades y el retiro cómodo y cómplice. Mejor escuchamos a la hija del Che. Aleida está en la casa. ¿Quién le dijo al gobierno de Estados Unidos que ellos son la policía internacional? ¿Quién le dijo al gobierno de Estados Unidos que ellos tienen el derecho de controlar la justicia internacional? Pero además de eso, ¿dónde están las pruebas? No han presentado una sola prueba contra el presidente Maduro. Ni una. Hasta el momento no hemos visto ninguna prueba. Entonces, primero, muestra que es una mentira total lo que están hablando. Pero en segundo lugar, pensemos, si hubiese una prueba contra el presidente Maduro, ¿con qué derecho lo juzga Estados Unidos de Norteamérica? En todo caso, esa prueba tendría que ser presentada a los tribunales de su país, de Venezuela, y el pueblo venezolano tomaría la única decisión posible en ese sentido, juzgarlo o no. Pero eso nada más puede hacerlo el pueblo venezolano. ¿Quién le dijo al gobierno de Estados Unidos que ellos pueden hacer semejante cosa? Esto es totalmente inadmisible. Aleida Guevara, en declaraciones al canal Panarabista, donde colabora, de Beirut, Líbano, Al Mayadín, en su cadena en castellano. Este cuate es Mark Ruffalo, la gente aficionada al cine lo reconocerá
ha actuado en muchas películas, es uno de los actores más grandes. Y ayer, como hablábamos en la editorial Contestataria y Salvaje, ayer a la noche fueron los premios Globos de Oro. ¿Y qué dijo Mark Ruffalo? Llevaba un pin aquí con Be Good. En inglés, sé buena persona, pero también haciendo un juego de palabras con la ciudadana norteamericana asesinada por la migra que se apellidaba así también Good. Y le preguntaron, Mark, vení para acá, Mark, comrade, Mark Ruffalo, camarada, ¿qué llevas aquí? ¿Qué llevas aquí? ¿Por qué? ¿Qué es eso de Be Good? Y lo va a explicar el señor compañero Mark Ruffalo y va a decir que Donald Trump es el peor ser humano que existe sobre la faz de la Tierra. Mark Ruffalo está en contextos. Mark, what's the pin? For Renee Nicole Good, who was murdered. We have a vice president who's lying about what's happening. We have we're in the middle of a war with Venezuela that we illegally invaded. He's telling the world that international law doesn't matter to him. The only thing that matters to him is his own morality. But the guy is a convicted felon or convicted rapist. He's a pedophile. He's the worst human being in the world. If we're relying on this guy's morality for the most powerful country in the world, then we're all in a lot of trouble. So this is for her. This is for the people in the United States who are terrorized and scared today. I know I'm one of them. I love this country, and what I'm seeing here happening is not America. Está Mark Ruffalo y aquí están el presidente de Venezuela y el presidente de Cuba. Te lo dicen hace 3 meses y estás borracho, estás loco, estás demente, te falta un tornillo. No, estos son el presidente de Venezuela y el presidente de Cuba ahí compadreando. ¿Cómo es viejo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te visito en Caracas? ¿No? ¿Venite para La Habana? ¡No! Hoy Donald Trump ha dicho en su red Truth Social que él es el presidente de Venezuela y que le encantaría que su canciller Marco Rubio fuera el presidente de Cuba. Así que ahí lo ven, a un cubano y a un venezolano, según el mundo paralelo de Donald Trump. Vamos a escuchar a un expresidente, este sí es de verdad, Rafael Correa, el Masi Correa, entrevistado por una cadena de televisión, me parece que colombiana, abiertamente de derechas, como casi todas, menos había ya la televisión, y siendo increpado, y no entrevistado, sino interrogado. Cuando van personajes de la izquierda, zurdos, demoníacos, a ser entrevistados a las cadenas de televisión de la derecha, acá en Bolivia y en todo el mundo, no son entrevistados, son interrogados. ¿Por qué nos prestamos a esto? No lo sé. ¿Por qué no confrontamos? Bueno, Correa sí lo va a hacer, pero son interrogatorios. Y hay una diferencia entre una entrevista y un interrogatorio, ¿no? Todos lo sabemos. Cuando la cana te interroga, no te está entrevistando. Y cuando algunos periodistas hegemónicos de derecha te hacen preguntas, no te están entrevistando, te están interrogando, acusando. Se están poniendo de un lado de la historia. Están exhibiendo abiertamente y sin tapujos su ideología conservadora y ultraconservadora, aunque esos mismos periodistas se autoproclamen como virginales, independientes, neutrales y objetivos. Pero si fueran todo eso, que eso no existe, porque solo existe la honestidad, no existe la independencia y no existe la objetividad, porque todos nacimos de una madre y todos tenemos nuestro corazoncito, unos a la izquierda, otros a la derecha, unos más arriba, otros más abajo. No existe eso, existe la honestidad. Rafael Correa, interrogado en una cadena de televisión colombiana y respondiendo y vapuleando a la señora periodista de derechas que lo interrogaba. Rafael Correa también está en la casa, is in the house. Sí, expresidente, pero con todo respeto también, ¿no le parece usted
que comparar o decir que hay un crimen atroz, que se está violando el derecho internacional humanitario, con lo que pasó con Nicolás Maduro, pues también es un poco contradictorio, porque pues también estábamos viendo que en su régimen hubo tremendos crímenes atroces de lesa humanidad contra toda la población venezolana. Vimos capturados a los cuales se les violaron todos los derechos, personas que resultaron muertas en medio de balas en esas protestas masivas que vimos en Venezuela. ¿No le parece un poquito contradictorio comparar lo que pasó con esta salida de Estados Unidos de Nicolás Maduro y no alzar la voz por todos los crímenes que cometió el régimen durante tantos años? Yo no sé qué canal de televisión está viendo usted, les recomiendo ver otros informativos, porque todo lo que ha descrito... No, es que esto lo reportaron todos los medios del mundo entero. Protestando, el entrevistado soy yo, me quería Jennifer. No, le habla Lina María Sandoval. Lo he visto por televisión, he estado ahí, lo he palpado. Cómo la derecha quemó vivos a jóvenes de 16, 17 años. Cómo hubo 44 muertos con las protestas violentas organizadas por la derecha. Y cómo se ha pretendido permanentemente desestabilizar el régimen venezolano. Le inventaron un presidente ficticio, Juan Guaidó. Con drones trataron de asesinar a Maduro. Bloquearon brutalmente los ingresos petroleros de Venezuela. Expresidente, con todo respeto, yo soy de la frontera y lo he vivido también en carne propia. No absolutamente nada. Expresidente, yo soy de la frontera y lo he vivido también en carne propia. Vi llegar una migración desbordada a la ciudad de donde soy. Vi gente perderlo todo. Vi personas detenidas. Vi personas que les arrebataron a sus familiares en su cara. Que, con todo respeto, yo no sé usted con qué medio se informa. Porque yo también vi al régimen cometer muchas atrocidades, y que usted hoy venga a decir y a defender a Nicolás Maduro cuando hubo tantas cosas pasando en Venezuela, me parece muy grave. Pero por favor, han bloqueado a Venezuela, pues bloquean sin bloqueo. En mi gobierno, ¿cuántos colombianos recibí? La migración de Colombia era brutal por la violencia de Colombia. Imagínense con bloqueo. Y resulta que la culpa es del país bloqueado, el gobierno bloqueado. Le insisto, con todo respeto, me parece un reduccionismo inaceptable. Revisionismo histórico, eso es lo que está haciendo el fascismo, la derecha y la ultraderecha a nivel internacional. Reescribir la historia, contarnos la historia como mejor les conviene a ellos, es decir, con falsedades y con mentiras. Lo decía Correa, ¿qué pasa? Que la culpa de Venezuela, de todas las penurias económicas, es de un país que ha sido bloqueado. Es como echarle la culpa a Cuba, a Irán, a Rusia y a todos los países acosados, sancionados, bloqueados por los Estados Unidos y decir, ¡ay, qué mal manejan la economía, qué autoritarios son! Pero si en ese análisis no sumamos la injerencia abierta de los Estados Unidos, el intervencionismo militar abierto y descarado de los Estados Unidos, entonces el análisis se nos queda cojo. Entonces se te ve el plumero de qué pie cojeas. Me recuerda, hablando de pies de cojea, que cojean a Pata de Palo. Pata de Palo era un pirata, pero también era un personaje, es un personaje de una película muy linda. Vayan a la Cinemateca Boliviana a ver una película iraní de Jafar Panahi que está muy buena. El sábado más de 20 personas en la sala 2 de la Cinemateca Boliviana. La película que recomendamos se llama Solo fue un accidente. En inglés, It was just an accident. Solo fue un accidente. Del director iraní Jafar Panahi. Vayan a la Cinemateca, está a 30 pesitos. Pasado mañana 2x1. Vean buen cine en la Cinemateca. Esto es un aviso gratuito de Contextos Salvajes. Veíamos a esta cuatacha colombiana asediándole a Correa, que por dónde se informa Correa. Correa ve Contextos Salvajes, señora. ¿Y de dónde se informa ella? ¿Con la CNN, con los medios gringos, con los medios de la derecha? Nosotros acá en Contextos siempre decimos lo mismo y lo vamos a repetir. No exigimos ni pedimos que solo veas Contextos y allá la televisión. Trata de sapear y ver todos los canales, los de derecha, los de izquierdas, que casi no hay, los de centro, los periódicos de derecha, los de ultraderecha. Escucha a todo el mundo, lea a todo el mundo y luego fórmate tu propia opinión. Sí. Y ahí construirás tu verdadera verdad de la buena. Que no te dicte nadie lo que tienes que pensar, que no te dicte nadie, no seas borrego. ¡Qué belleza! Constrúyete tu propia realidad, picoteando un poquito de aquí, un poquito de allá, y crea quien quieras creer, pero cuando has escuchado a todos,
La derecha y muchos gobiernos no quieren que se escuchen todas las voces plurales. Y está bueno que haya canales de derecha, de izquierda, de todos los ámbitos y colores políticos. Menos los que odian, menos los de la ultraderecha que llaman a masacres. Esos no, porque esos están fuera del juego democrático. Pero los de la derecha democrática, los del centro, los de la izquierda, está bueno para que con pluralismo te construyas tú tu verdadero pensamiento sin que nadie te diga nada. Así que aplaudimos, y a esta señora, evidentemente esa compañera no escucha todos los medios, debe decir, no, RT son unos rojos, Hispan TV unos terroristas, Telesur son unos narcoterroristas, Avia Yala unos zurdos masistas de lo peor. Bueno, hay gente que no tiene la mente abierta como para escuchar todas las opiniones, respetar y luego construirse su propia opinión. Vamos a escuchar a colombianos y colombianas. ¿Podría Estados Unidos atacar Colombia? Salimos a las calles de Colombia. ¿Y si hay un ataque estadounidense sobre Colombia? Salimos a preguntar. ¿Pensás que Estados Unidos puede atacar Colombia? La posibilidad existe, no solamente Colombia, sino cualquier país de Latinoamérica. Sí, en cualquier momento. Nuestro presidente, pues, son muy parecidos a la ideología que tenía Maduro. Su pensamiento es que es a la guerra y al combate. Es un loco. No estaba de acuerdo con el gobierno de Maduro, nunca. Pero creo que no era la manera. Por el poder que tiene sí puede, pero no debe. Que sería muy bueno para que ponga orden acá porque estamos totalmente desubicados. ¿Y qué sentirías si sucede eso en tu país, en tu ciudad? No, yo tengo 2 hijos y uno piensa en su familia. No, pues un malestar y pues unas ganas como de enfrentar la cosa. Pero nosotros no tenemos por qué esperar que Estados Unidos intervenga para poner orden en nuestra casa. Es una afrenta total, un colonialismo. Al final, como dicen, el que tiene las armas es el que manda. Estaba bueno esa señora que decía, no estoy de acuerdo con Maduro, pero me parece mal que Estados Unidos lo haya secuestrado y me parece mal que Estados Unidos bombardee Caracas y La Guaira, el puerto que está cerquita de Caracas, donde está el aeropuerto, para quedarse con las riquezas del petróleo de Venezuela. No tienes que ser chavista ni estar a favor de Maduro para repudiar una invasión y este planteamiento colonial de Donald Trump, no solo sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Groenlandia, sobre nuestros países. Estamos viviendo el retorno, como decíamos al comienzo, el regreso, el retorno, una involución al siglo XIX, a la época de las colonias, a la época de los protectorados y de los virreyes y de los virreinatos, los protectorados, los señores de la guerra, las manos fuera de Venezuela. Esta es una marcha que hubo ayer en la capital de South Africa. En Sudáfrica hubo marchas en Pretoria, en Ciudad del Cabo, en Johannesburgo. Give me hope, Johanna, give me hope. ¿Se acuerdan de esa canción? Abajo el racismo, fuera las manos de Venezuela, dicen desde la Sudáfrica de Mandela. Querían convertir a Nicolás Maduro en un Manuel Noriega y lo están convirtiendo en un Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo más de 20 años preso y al final salió porque luchó por la liberación de Sudáfrica y luchó contra el racismo. Escuchamos al periodista, colega de la casa de Iguana TV, canal venezolano hermano, Miguel Pérez Pinela. Venezuela en este momento está en paz, y no la paz de los sepulcros que ellos querían. Otra victoria temprana, además, es que el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores están en vida, están vivos, como vivo está el pueblo venezolano. Una de las respuestas más contundentes que le dio el pueblo venezolano a este bombardeo y agresión cobarde y militar de los Estados Unidos fue mantener la institucionalidad. En los primeros 2 días después del bombardeo se juramentó, así como lo dicta la Constitución, una presidenta encargada. Inmediatamente el mismo día se instauró, como lo dicta la Constitución, el 5 de enero, la nueva Asamblea Nacional, que fue electa en el 2025. Inmediatamente esta juramentación responde a que el Tribunal Supremo de Justicia horas antes dictaminó. El Poder Legislativo se presentó ante la nueva Asamblea.
la nueva asamblea con el Consejo Nacional Electoral, reunión con los gobernadores, es decir, la institucionalidad fue la respuesta, el orden frente al caos de las instituciones de la República frente a las bombas. Recuerden que el día que se dio la juramentación, la instauración de la Asamblea Nacional, ¿qué pasó en la noche? Recuerdan, un espectáculo de drones. No, que drones en Miraflores, y de una vez se fue Caracol de Colombia, CNN en español. Suceden cosas en Miraflores. Bueno, lo que está sucediendo en el casco histórico es que había una presidenta juramentada, que había una Asamblea Nacional instituida, que había una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y ellos trataron de tapar toda esta institucionalidad de las primeras horas de esta semana después del bombo con un espectaculito de drones. Sí, esto es una guerra en todos los frentes y nosotros estamos dando una paz y una tranquilidad en todos los frentes. Ahí teníamos al periodista venezolano Miguel Pérez Pirela de La Iguana TV. Nosotros, con esta adicción que tiene el tío Sam por el petróleo ajeno, nos despedimos. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. Volvemos mañana, Tinkuna Kamakachun, hasta que nos volvamos a encontrar, que será mañana martes. ¡Sí!